en la película. Es casi de alguna forma los años 50, por decirlo de alguna manera. Es decir, que Manolo Summers ha trasladado un mundo que ya se acababa de la infancia con ese estilo de juegos, etcétera. Estamos ya casi en la frontera de acabarse. Lo ha retrotraído hacia atrás, pero lo ha logrado suspender en el tiempo, haciéndolo perfectamente creíble, ¿no? Y ese aspecto autobiográfico que ha comentado Juan, yo creo que es sobre todo autobiográfico desde el punto de vista sentimental, que es el más importante en un artista, ¿no? Pero resulta curioso que lo que apunta Juan, que el segundo episodio, donde es evidente que por razones generacionales no lo podía tener, lo haya captado desde la misma óptica, desde el mismo punto de vista que la primera secuencia. Y estoy seguro que el episodio central que tú dices que desapareció y que fue luego La niña luto es exactamente lo mismo en las mismas condiciones. El hombre siempre pierde desde el punto de vista sentimental, que bueno, pues no sé realmente si será también muy misógino, muy machista, pero es el mismo punto de Stendhal, por citar otro campeón del sentimentalismo desde quizás otro punto de vista más trascendente, más serio, entre comillas, ¿no? Pero ese aspecto de la película es muy evidente, y yo creo que si te agarra es muy difícil que sueltes la película, porque ves cantidad de huellas generacionales, y estamos aquí generaciones diversas, ¿no?, en las que esos puntos de conexión existen, y es lo que permite que la película perviva también a lo largo del tiempo. Bueno, es que yo creo que hay una cosa que no se ha dicho, yo creo que nunca, es que Manolo inventa la nostalgia en España. O sea, eso que luego va a ser pasto de muchos libros, incluso llega a Vizcaíno Casas, pero después Manolo Vázquez Montalbán, La memoria sentimental de España, la primera persona que tiene la certeza de estar hurgando en esas huellas que tú dices, yo creo que es Manolo Summers. Manolo Summers no solo en los juegos recupera la memoria sentimental de unos niños, los tebeos, nunca se había hecho primeros planos de viñetas de los tebeos, hasta que rueda Manolo Summers El guerrero y Doña Ana María, las chapas, el chico vestido de botones, el enchufado, las palabras que habla Manolo, que no te voy a levantar la cabeza del libro, esas frases que están clavadas en una generación, sino también una memoria musical. Las canciones que utiliza son las primeras veces y que te llevan al pasado, a un pasado muy inmediato para algunos, lejano para otros. Es el pasado de sus padres, el mundo es la del juventud colacao, de sus padres. los anuncios, la radio. Es decir, que quizá inconscientemente, como siempre ocurre en la creatividad, en el arte, Manolo yo creo que es la primera persona que tira de una nostalgia y de una memoria sentimental española en su primera película. Quizá por lo que tú decías, él quería hacer esa primera película, porque era la que tenía él muy pegada a sí mismo, ¿no? Pero eso es muy curioso, porque él era un hombre en ese sentido muy aferrado a ese mundo de juegos. A Manolo Summers, y esto no lo digo como de mérito de él, sino todo lo contrario, con 48 años, con 47, con 51, decía, echamos un partido a las chapas, pero le daban la alegría del siglo, si le decías que jugaba. Él tenía sus chapas todavía forradas, tenía sus equipos, sus cromos, él era así, marquilleros. Yo compraba cromos con él y para él en el rastro, claro, constantemente. Yo quería decir una cosa al hilo, perdóname, al hilo de lo que está diciendo José Luis García, que efectivamente, yo pensaba también hablar de ese tema. La utilización de la música como kitsch, como camp, es la primera vez que se hace, y eso fue una de las novedades de la película. Pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que esta es la primera película de amor de la historia del cine español. Es la primera película romántica. Y tú has estado presente conmigo en una cena en la que Manolo, como he dicho antes, era un sentimental, lo que más le gustaba era contar sus cuitas sentimentales, con humor. Con un humor fabuloso, de tal manera que en una cena que tuvimos tú y yo con él, él nos contó, como solía hacer, sus cuitas sentimentales, a mí en el rastro nada más que me hablaba de esos temas, y los dos, al unísono, le dijimos, Manolo, escribe eso, escríbelo inmediatamente, y hubiera sido la gran película de amor del cine español. Y entonces él nos contestó con una frase que no se me va a olvidar nunca, dijo, lo he intentado muchísimas veces, pero cada vez que me pongo a escribir, me pongo a llorar y se me emborronan las cuartillas. Qué bonito. Ese era Manolo en su última etapa. Está bien visto por Eduardo que efectivamente Summers, aunque la película está rodada en el año 63 y el mundo que refleja o la ciudad que refleja es del año 63, quizá los juegos o algunas actividades que él pone en los chicos, en la pandilla, sobre todo en la parte del Rosa, son más bien de los años 50 más que los principios de los 60. Es curioso
en ese barrio, en ese... Es que él no dice que sea 1962. Claro, evidentemente. Bueno, hay que centrar la película en algún momento. Que como dice Eduardo, es que el guerrero ya estaba... No está la televisión en las casas, por ejemplo, que es un dato que luego ha acaparado la presencia de la televisión en los hogares, rompió muchas de las costumbres de los juegos de niños y de pandilla y tal. Y luego hay otro tema, que es el tema del amor masculino que has tratado tú, Juan Miguel. Bueno, yo creo que la primera parte de la historia, sobre todo la del Rosa, no tendría sentido sin el triunfo, en ese caso, de la mujer, porque todo ese primer amor, o ese amor platónico, porque el amor de Guillermo por Margarita roza casi lo platónico, siempre es con una chica algo mayor que tú. Es decir, más o menos la película figura que Guillermo tiene unos 11 o 12 años y ya tendrá unos 14. Tanto es así que cuando sale el verano siguiente pues ya se enamora de un chico de 18 y en ese primer amor efectivamente el hombre es el perdedor. Por otra parte, Sommer también ha sido un director que ha retratado muy bien el mundo de los perdedores. Lo haría en la película que ya hemos citado, Juguetes rotos, y de hecho en la película del Rosa, en la parte del Rosa, también en la del amarillo, pues es el retrato de un chico perdedor. Hay una escena que a mí me parece muy significativa en la película, cuando la ratona le dice desde la valla del Colegio Apóstol Santiago, que estaba en la calle Velázquez, esquina Don Ramón de la Cruz, le dice que se va de vacaciones Margarita, y entonces esa tarde, que es el día que él le coge a su hermana la pulsera, es cuando le cae todo el mundo encima. El cura le deja castigado en la sala de estudio y no puede estar en la última cita antes del verano con Margarita a las 6 de la tarde, y ahí hay unos diversos planos que en un minuto producen toda una serie de secuencias. La mirada de él se revela ante el cura, no, yo no estaba copiando, ve que no puede estar en la cita, sale corriendo del colegio, el tiempo pasa lentísimo, hasta que llega al bedel y avisa al profesor, y cuando sale corriendo ya es de noche. Hay una vista muy bonita de la casa, que es una casa que está en la Gasca, esquina Juan Bravo, el balcón está vacío y ya no se produce... Que Manolo insistió mucho en que fuese esa casa y no otra. Esa casa y no otra. La de la Gasca, que es una casa que afortunadamente ha resistido el pasar del tiempo, está ahí. Yo lo que quisiera decir también, por situar un poco... Pero para cerrar eso que tú dices, es que a mí me parece que la película, me parece que la frase ha sido tuya, está suspendida en el tiempo. Sí. Esta película puede ser una película italiana. Es como una película... Madrid parece Florencia. Tiene algo del escribiente florentino, del corazón del mundo de Amicis. Hay ese mundo de la infancia de Manolo Sommer. Hay una película italiana que se llama Pagine Chiuse y es muy parecida. Incluso el blanco y negro, ese gris acrecienta totalmente, que es atemporal la película. Esos chicos están echando a pies con ese abriguito puesto, con los jerseys que llevan, las clases, el interior de las clases. Yo creo que él quiso hacer una película de su infancia. La rodó el 63, la podía haber rodado el 60 o el 65. Lo hubiera hecho igual Manolo Sommer. No, si no hubiera rodado en casa de sus padres. Claro, no se hizo por economía. Es la huella sentimental. Sino quiso reflejar exactamente cuál era su mundo personal. Por tanto, el mundo de los años 50 y tantos, incluso 40 y 50 efectivamente. Etcétera. Él estuvo intentando en todo momento hacer una película en la que contara sus vivencias. Pero no solamente explica Manolo lo masculino en el amor, en ambas historias, porque en ambas historias el hombre pierde. En la última, Valentín cede. Es el punto de vista, además, de la película. Valentín cede. Sino además, Manolo pone el dedo con cosa que no vieron nunca jamás sus críticos. Pone el dedo en los obstáculos que tiene el amor. Y los obstáculos del amor son siempre las instituciones, como habéis visto. Maltrata. La película es muy dura y muy cruel en muchísimos casos, especialmente en la segunda parte. La presencia de las monjas y la presencia de la institución de la Iglesia, la separación de los hombres con las mujeres, el colegio, la dureza del sacerdote que dirige, que se supone que es el director del colegio. Esa era una visión que tenía Manolo muy fija y muy clara. Todo está en contra del amor. Y en eso, a lo largo de los años, no varió nunca. En contra del amor en los años que eres más indefenso. Luego hay otra época de la vida en la que te puedes vencer alguna de esas resistencias, pero evidentemente en los dos universos que yo decía al principio que retrata Sommer en la película, esas instituciones pesan muchísimo y efectivamente son
coartan mucho la libertad del individuo. Pero incluso en el segmento central, Juan Antonio, porque la niña de luto también las instituciones de la familia, el luto, por decirlo de alguna forma, la sociedad pone también límite a los amores de Alfredo Landa, ¿no? Que jamás se puede casar con la niña de luto. O sea que yo en eso creo que es una cosa continua. Yo quería decir algo. El colegio que le separa a él y le castigan de poder estar con la chica. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo quisiera decir también que, para acabar un poco con las señales de identidad, que a mí me parece que Manolo Summers es el nieto de los creadores de La Codorniz, de Miura, y el hijo de Berlanga. Yo creo que esas huellas están muy presentes. Por ejemplo, una película como Novio a la vista de Berlanga, con otro punto de vista, con unas huellas de identidad que sea a lo mejor Neville, pero hay también una cierta manera de mirar las cosas, de aproximarse. Manolo Summers desde dentro del mundo de la infancia, Berlanga desde fuera, pero ese punto de conexión, aunque tenga una posición muy clara dentro del cine español, muy propia, por decirlo de alguna forma, en su pequeño paraíso, en Manolo Summers, yo creo que esas huellas existen, ¿no? Luego yo también quería introducir otro tema, y es el tema de la sencillez de Manolo Summers, porque la ha señalado Juan cuando estábamos presentando la película, y tiene razón. Es una película, yo lo he dicho, sincera, limpia, pura, muy directa, pero también es una película como le sucede a John Ford, por ejemplo, a Macari o a Hawks, que sobre todo